Recuerden que también pueden escuchar todas estas aterradoras experiencias de gente real en mi podcast de Spotify con el nombre Terror en la Oscuridad. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Dentro de la mochila. Hola, Ger. Me encanta tu contenido. Me gustaría que por favor cambiaras los nombres de esta historia para que permaneciéramos anónimos. Muchas gracias. Hola, soy Lalo. Antes de que les cuente lo que pasó, es importante que entiendan el tipo de persona que era yo en aquel entonces y el ambiente en el que todo ocurrió. La prepa es un mundo. Hay gente de todo tipo. Los deportistas, los nerds, los populares y pues gente como yo. No era que fuera invisible, pero tampoco destacaba en nada. Si tuviera que describirme en una palabra, diría normal. Rodrigo, mi amigo desde hace años, y yo nos sentábamos juntos en todas las clases. Él y yo nos conocíamos desde pequeños. Vivíamos en la misma colonia. Jugar con carritos de juguete y pelearnos por quién sería el Power Ranger rojo eran recuerdos que venían a mi mente al verlo. Con el tiempo pasamos de jugar en la calle a intercambiar videojuegos y discutir sobre películas. Por azares del destino siempre estuvimos en la misma escuela. Nuestro salón era el tercero B, un salón amplio pero antiguo, con ventanas grandes que dejaban pasar la luz del sol y con vistas a los campos deportivos. Ese día entré al salón un poco tarde, algo común en mí. Mientras me dirigía a mi asiento, algo me llegó a la nariz. Un olor extraño, diferente al habitual. No era el típico olor a comida de la cafetería o el sudor después de la clase de educación física. Era algo más penetrante, algo que me recordaba a cuando olvidaba sacar la basura, o peor. Mientras caminaba hacia mi lugar, noté que todos intercambiaban miradas de confusión. Mariana, la chica que siempre hablaba de más, frunció el ceño y dijo con voz alta: «Huele a podrido». Había murmullos por todos lados, pero nadie sabía exactamente de dónde venía el olor. Estaba a punto de sentarme junto a Rodrigo cuando vi su rostro. Estaba más pálido que de costumbre y sus ojos estaban clavados en su mochila, como si supiera lo que había dentro. La señorita Sofía, nuestra maestra de historia, que solía ser muy estricta en el orden, parecía igual de desconcertada. Comenzó a caminar lentamente por el salón, tratando de identificar el origen del hedor. Cuando llegó a nuestra fila, su mirada se clavó en la mochila de Rodrigo. Una gota de sudor recorrió su frente. Con voz temblorosa le pidió a Rodrigo que abriera su mochila. Mi amigo, aún con esa expresión de shock, no respondía. Todos en el salón nos miramos. Nadie se atrevía a decir nada, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Mi mente comenzó a imaginar 1000 escenarios, pero nada me preparó para lo que vería a continuación. Rodrigo, con un temblor en sus manos, abrió lentamente la mochila. La señorita Sofía, junto con el resto del salón, nos inclinamos un poco para ver, y ahí, entre sus libros y cuadernos, había una rata muerta, degollada, y a su lado, un cuchillo con restos de sangre. Los segundos que siguieron parecieron horas. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. La señorita Sofía, con una expresión de horror, retrocedió. Todos en el salón estábamos en shock. Ese momento de ver la rata en la mochila de Rodrigo fue de lo más impactante que he vivido. Digo, he tenido momentos extraños en mi vida, pero esto se llevó el premio. El olor, la rata, el cuchillo, fue un combo que no se me va a olvidar ni aunque quisiera.
La señorita Sofía, que para ese momento ya parecía que iba a desmayarse, soltó un grito de esos que sientes en el alma. Todos en el salón estábamos congelados. En mi mente solo resonaba una palabra. ¿Por qué? Rodrigo, que normalmente era el tipo de persona que tenía respuesta para todo, solo se quedó mirando su cuaderno. Era como si su alma se hubiera ido, como si él ya estuviera en otro lugar. Recuerdo que Mariana, la que siempre se metía en todo, trató de decir algo, pero las palabras simplemente no salieron. Era como si todos estuviéramos esperando que algo pasara, como si Rodrigo de repente fuera a decir, «Es una broma», pero nada. El silencio en el salón era ensordecedor. La señorita Sofía, tratando de mantener la compostura, aunque se notaba que estaba al borde de un colapso, salió del salón. Pensé que tal vez había ido a vomitar o algo así, pero regresó acompañada de la directora. La directora no era una mujer que se dejara intimidar. Había visto a esa mujer enfrentarse a chavos problemáticos y a padres de familia enojados sin inmutarse. Pero esa vez, su expresión cambió completamente al ver la mochila de Rodrigo. Se le notaba en la cara que no estaba preparada para lo que vio. Se llevó la mano a la boca, como si estuviera tratando de evitar soltar un grito o algo peor. Intentó hablar con Rodrigo, pero él simplemente no reaccionaba. Era como si estuviera en estado de shock o algo así. Las cosas se pusieron tensas rápidamente. La directora, tratando de mantener la calma, habló con un tono autoritario. «Rodrigo, mírame cuando te hablo». Pero nada. El chico seguía inerte. Como última opción decidió llamar al conserje, don Arturo, un señor robusto y de brazos fuertes, y a don Rafael, el profesor de educación física, que siempre parecía estar listo para lidiar con cualquier cosa. Entre los dos intentaron levantar a Rodrigo de su asiento. Y digo intentaron porque Rodrigo, en su estado catatónico, pesaba como si estuviera hecho de plomo. Pero finalmente, entre los esfuerzos combinados del conserje y el profesor, lo sacaron del salón. Todo lo que recuerdo después de eso fue ver la espalda de Rodrigo alejándose, mientras don Arturo y don Rafael lo llevaban arrastrando por el pasillo. Recuerdo haber llegado a casa y simplemente sentarme en mi cama, tratando de procesar lo que había pasado. Mi mamá trató de hablar conmigo. Quiso preguntarme cómo había ido mi día, pero no podía decirle. Era demasiado retorcido. Lo único que le dije fue que había pasado algo en la prepa y que prefería no hablar de ello. Y aunque parezca increíble, ella entendió y me dejó solo. La verdad, después de ese día la prepa nunca fue lo mismo. Todos trataban de actuar normales, pero se sentía la tensión en el aire. Algunos chavos incluso dejaron de venir por unos días. Dicen que por seguridad o algo así. No entendí muy bien, aunque se me hizo medio exagerado. Lo más raro de todo era que nadie sabía nada concreto sobre Rodrigo. Él volvió a la prepa la semana siguiente, y me acerqué a él para hablarle. Le pregunté qué había pasado, y él me dijo que no sabía, que solo lo hizo. No había explicación, solo sucedió. Me sentí incómodo estando con él desde entonces, así que poco a poco me fui alejando. Creo que, como se volvió el apestado del salón y ya casi nadie le hablaba, prefirió salirse de la escuela y perdí contacto totalmente con él. Fue una experiencia muy rara. Pero bueno, esa fue mi historia, Ger. Espero que les agradara. Un abrazo. El llanto en el otro lado. Mi mamá, Martina, es de esas personas que si te dice que vio un ovni, no te queda más que creerle. No por nada, sino porque es una mujer con los pies sobre la tierra, pragmática y sin tiempo para fantasías. Trabajó duro toda su vida, y con orgullo puedo decir que se convirtió en la subdirectora de una escuela aquí en Oaxaca. Por lo antiguo, ese edificio tenía una atmósfera que oscilaba entre lo majestuoso y lo siniestro.
Aunque yo había visitado la escuela varias veces, siempre sentí una especie de reverencia hacia ella. Una tarde, después de un largo día de clases en mi propia escuela, regresé a casa esperando encontrarla en su habitual rutina, preparando la cena mientras escuchaba las noticias en la radio. Pero algo estaba fuera de lugar. El silencio era absoluto. Entré a la cocina y la encontré sentada en nuestra mesa de madera, con una taza de café humeante delante y una expresión ausente. Esa mirada. Nunca había visto que tuviera esa mirada. «Mamá, ¿todo bien?», pregunté con genuina preocupación. Sin embargo, no respondió inmediatamente. Pasaron unos segundos que se sintieron como minutos, antes de que levantara la vista y me mirara. Sus ojos estaban nublados, como si estuviera sumergida en un recuerdo o un pensamiento lejano. «Javi», susurró con voz temblorosa. «Hoy me sucedió algo en la oficina que no puedo explicar». Fruncí el ceño. No era común que mi mamá hablara de esa manera. Además, ¿qué podría suceder en una escuela que no tuviera una explicación lógica? Sin embargo, la gravedad en su voz me hizo sentarme frente a ella, preparándome para escuchar. «Bueno, verás», empezó mamá con un tono de voz algo tembloroso. «Al lado de mi oficina hay otra que, desde que yo llegué, siempre ha estado vacía. No sé por qué, la verdad, pero nunca le di importancia». Asentí. Había visitado su oficina un par de veces y recordaba el pasillo silencioso y la puerta cerrada del despacho de al lado. Siempre estaba cerrado con llave. Ella suspiró antes de continuar. «Hace unos días estaba yo sola en mi oficina corrigiendo unos exámenes cuando escuché un llanto. Pensé que algún niño se había quedado atrapado en el pasillo, así que salí para ver. Pero no había nadie. Volví a mi oficina y continué con lo mío, pero el llanto seguía ahí, más claro, más cerca». Hice una mueca. «¿Y qué hiciste?». Mi mamá me miró con esos ojos grandes y preocupados que solo pone cuando algo realmente la tiene inquieta. «La primera vez intenté ignorarlo, pero al día siguiente, mientras trabajaba, volví a escucharlo. Pero esta vez era diferente. No solo era el llanto, también escuchaba susurros, como si alguien estuviera hablando entre sollozos». Me mordí el labio inferior. «¿Y estás segura que venía de esa oficina de al lado?». Ella asintió. «Sí, estoy segura. Incluso puse mi oreja contra la pared y el sonido era más fuerte, más claro. Así que me armé de valor y fui a la puerta del almacén. Estaba cerrada, como siempre, pero me quedé ahí, escuchando. Era el llanto de una mujer, Javi. Una mujer llorando desconsoladamente». Sentí cómo se me ponía la piel de gallina. ¿Y llamaste a alguien? ¿A un conserje o a un profesor? Claro que lo hice. Llamé al conserje y cuando llegó, le conté lo que escuchaba. Él también escuchó el llanto y, con su juego de llaves, intentó abrir la puerta. Pero Javi, la llave no entraba. Era como si la cerradura ya no funcionara o algo. Sentí un nudo en el estómago. «Eso no tiene sentido, mamá. ¿Estás segura?». Claro que estoy segura. ¿Y sabes qué es lo peor? Mientras estábamos intentando abrir la puerta, vi una sombra a través del cristal esmerilado. Una figura de mujer, borrosa pero definitivamente una persona. Hice una pausa, intentando procesar la información. ¿Y qué pasó después? Mi mamá se pasó una mano por el rostro, visiblemente cansada. El conserje logró finalmente abrir la puerta con una llave maestra, pero cuando entramos no había nadie. Nada. Solo estantes vacíos y viejos muebles apilados. Me quedé boquiabierto. Eso no tiene sentido. Mi madre asintió. Eso creí yo, pero me pasó, Javi. Me pasó en mi propia oficina. Ahora, cada vez que me quedo tarde en la escuela, me da miedo escuchar esos llantos. Y la verdad, me está asustando. Miré a mi mamá intentando encontrar las palabras correctas,
Pero sinceramente, ¿qué se le dice a alguien después de escuchar algo así? Todo parecía tan irreal, pero conociendo a mi mamá, sabía que no se inventaría algo así. Nunca volvimos a hablar del tema, y aunque las apariciones y los llantos cesaron poco después, la memoria de aquellos eventos y la sombría historia de mi madre permanecieron con nosotros. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es que hay verdades ocultas en los lugares más insospechados, y que a veces el pasado tiene formas misteriosas y aterradoras de recordarnos que sigue ahí, esperando a ser descubierto. Para que juegue. Saludos, Ger. Cambié los nombres de esta historia para proteger nuestra privacidad. Espero no te moleste. Siendo profesor de educación física me he enfrentado a muchas situaciones complicadas con jóvenes traviesos y padres enojados. Pero lo que viví superó por mucho a todas esas experiencias. Me tocó trabajar en una secundaria de Veracruz. Vaya lugar. La ciudad es calurosa, húmeda, pero hermosa. Y esa secundaria en particular tenía su encanto. Edificios antiguos, salones que aún conservaban ese aroma a madera añeja y un patio central donde los chicos se reunían para almorzar o simplemente para platicar. Aunque adoraba el lugar, había algo que no me cuadraba. Esa secundaria tenía historias. No sé si saben a lo que me refiero. Esos relatos que pasan de generación en generación y que terminan siendo mitos urbanos o historias de terror que los más grandes cuentan a los nuevos para asustarlos. Mi reino, como solía llamarlo, era un salón grande. Era allí donde guardaba todos los equipos deportivos, balones, redes, conos y demás. Me considero un tipo ordenado. Después de todo, el orden refleja disciplina, y la disciplina es esencial en el deporte. Por eso, cada tarde al terminar las clases, me aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Una mañana, al llegar, encontré una escena caótica. Balones de todos tipos, como si hubieran tenido una fiesta la noche anterior, estaban regados por doquier. Eso me desconcertó. Recordaba claramente haber dejado todo en su lugar. Además, siempre cerraba con llave. Siempre. Al principio pensé que había olvidado cerrar. Un error humano, ¿no? Pero cuando sucedió a la semana siguiente y a la otra, empecé a preocuparme. La tercera vez ya no podía ser coincidencia. ¿Era algún estudiante jugándome una broma pesada? O peor aún, ¿estaba pasando algo que no podía comprender? Con el tiempo los compañeros de trabajo empezaron a bromear. Me decían cosas como, tal vez tienes un admirador secreto, o al parecer a alguien le gusta el básquet nocturno. Aunque no soy de los que creen en lo paranormal, no podía ignorar el sentimiento de inquietud que se apoderaba de mí cada vez que entraba al salón de educación física al amanecer y encontraba el desorden. Por eso decidí tomar cartas en el asunto. Hablaría con el único que podría tener una copia de la llave, don Arturo, el prefecto. Ese hombre era un personaje. Tenía más de 60 años, seguro, y había estado en esa escuela mucho antes de que yo llegara. Se podría decir que era parte del mobiliario. Era un señor bajito, con la piel curtida por el sol y unas arrugas que le daban un aspecto sabio, pero también un poco loco. Me encontré con él una tarde, mientras regaba las plantas del jardín central. «Oiga, don Arturo», le dije, tratando de sonar lo más casual posible, ¿sabe algo sobre los balones que aparecen regados en el gimnasio? Don Arturo me miró con esos ojos pequeños y cansados. Parecía que estuviera evaluando si debía contármelo o no. Después de un rato que se sintió eterno, asintió lentamente. «Ah, los balones. Sí, yo los saco». Me quedé pasmado. ¿Por qué?, le pregunté, un poco incrédulo. «Es para que juegue el niño en la noche», respondió con total naturalidad, como si me estuviera diciendo que el cielo es azul. Me reí nerviosamente pensando que estaba bromeando.
pero la expresión de don Arturo no cambió. ¿A qué niño se refiere, don Arturo? Es un chamaco que aparece en las noches ahí en tu salón. ¿Cómo? ¿Cree que se aparece un niño adentro de mi salón? No es que crea, es que sé. Respondió don Arturo con una seriedad que me desconcertó. Por eso saco los balones, para que el niño pueda jugar y no se sienta solo. Estaba sin palabras. No sabía si creerle o pensar que los años ya le estaban afectando el cerebro. Le pedí a don Arturo que por favor dejara de sacar los balones. No quería seguir encontrándolos regados por las mañanas. Me prometió que lo haría, pero pude ver la tristeza en sus ojos. Obviamente nunca entendí por qué don Arturo pensaba que había un niño ahí en mi salón, pero te juro que desde entonces empecé a sentirme observado cada vez que estaba ahí, aunque creo que eso ya era más sugestión que otra cosa. Gracias por escuchar mi relato. Un abrazo a todos. Oscuros, quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.